Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de La Tinta Negra, el espacio en donde hablo de libros y te comparto el hecho de que tengo un club de lectura. Estoy muy feliz porque estoy estrenando varias cosas para conformar un set mucho más bonito. Entonces, ya que iba cuadrando la toma, ya que iba viendo cómo quedaba la iluminación y todo esto, dije, por fin se va acercando a lo que quería tener. El libro del cual te voy a hablar hoy, que si me estás viendo en YouTube lo tengo aquí atrásito, ahorita estaremos hablando de él, es Pedro Páramo de Juan Rulfo. Una chingonería de obra que es de mis libros favoritos, me parece una locura de obra, todo lo que representa y lo rockstar que significa la historia de Juan Rulfo, o sea, lo rockstar que era Juan Rulfo. Me parece una obra de la que sí o sí tenía que hablar. Nada más que lo estaba guardando como para un espacio especial y ahora que lo seleccionamos como libro del mes en octubre para el club de lectura, dije, este es el momento perfecto en el que lo tenemos que hacer. Así que también renovando el formato, no te voy a hablar de forma general, sino que te voy a decir 5 razones para leer Pedro Páramo de Juan Rulfo. Entonces, sin más, ahí te va la primera, que es simple y sencillamente porque es un librazo. O sea, es una joya en un chingo de sentidos. Es un libro que, de entrada, cuando lo empieces a ver, te vas a dar cuenta que no es lineal. Aunque tiene una suerte de separación de tiempos en los cuales te va contando una historia, lo primero que te puede llegar a confundir o a gustar un chingo, según tus ritmos y tus gustos, es que no es lineal. Va jugando en la línea del tiempo, pero también va jugando en esta división entre los vivos y los muertos. Entonces, de repente te está hablando en el pasado, de repente te está hablando en el presente y de repente te está hablando del mundo de los vivos y de repente te está hablando del mundo de los muertos. Cuando va recorriendo Comala, se va acordando y se va topando con personas que desdibujan esa línea y que incluso el mismo personaje principal va dudando de si está en el mundo de los vivos o ya pasó al mundo de los muertos. Entonces, esa es una de las principales razones por las que me parece un librazo. Yo lo leí por primera vez en la universidad. Teníamos unas materias que eran como tipo lectura y escritura, una cosa así, y ahí me dejaron leerlo. Entonces me voló la cabeza, me gustó un chingo y lo tenía como en la lista de los predilectos, ¿no? Ahora que tocó elegir el libro para el club de lectura, quise mezclarlo con el hecho de que, ya te lo estaré contando, en noviembre, la primera semana de noviembre me parece, salió la tercera versión de película de este libro. Así que la idea con el club era, bueno, lo lees en octubre y en noviembre puedes ver la película y hacer como el comparativo y decir el cliché de me gustó más el libro o si se adaptó perfecto la obra. Pero bueno, con ese objetivo lo mezclamos y por eso es que decidí releer. Una cosa muy interesante de Pedro Páramo es, digamos, las temáticas que toca, que es lo que hace que sea como un abanico que cubre lo necesario para una buena historia, ¿no? Lo primero que ya te dije es esta parte de la estructura, que no es lineal, juega con el pasado, el presente, los vivos, los muertos, pero además tiene unos ejes que considero yo que son los principales, que es abandono, muerte, poder, culpa. Y esta división añadido a la culpa de el cielo y el infierno. O sea, esta culpa que te puede generar realizar ciertas acciones, si esta dualidad en si esto te va a acercar al cielo o si esto te va a acercar al infierno. Pero además en medio de esa línea del cielo y el infierno está ese limbo donde la gente queda atrapada en el propio Comala, en el propio pueblo. Entonces, como te dije, abandono, muerte, poder y culpa son las líneas principales que se le van asignando a la historia y que van cubriendo, van siendo representadas en forma de personajes. Entonces, si viéramos como de forma general cuáles son los requisitos para un buen libro, yo te diría que la pluma del autor, o sea, cómo escribe, qué estilo tiene. Número 2, cuál es la trama. Y número 3, qué lo distingue. Y yo creo que Juan Rulfo sabe perfectamente en Pedro Páramo cumplir esos 3 requisitos, así que esos son los elementos por los que yo te diría sí o sí es un librazo y vale la pena leer este libro. Otra cosa que envuelve a esta obra es el silencio literario de Juan Rulfo, porque a ver, Juan Rulfo es un tipo que gracias a esta obra y a la obra del Llano en Llamas y posterior a su muerte del El Gallo de Oro, pues podemos entender que hizo grandes obras, pero lo más impresionante de eso es que el tipo tiró 3 balas, que son estos 3 libros que te digo, y no escribió más.
y aún con eso tiene una gran obra. Es decir, no se fue por la cantidad, sino se fue por la calidad. Tiró estas joyas y dijo no más. Tiene una historia también en torno a la fotografía. Tú puedes buscar, además de la obra literaria de Juan Rulfo, puedes buscar sus fotografías, que también me parecen buenísimas y que incluso están mezcladas de esa esencia de Comala, de este pueblo de este libro Pedro Páramo, de tal manera que puedes crear como el universo Juan Rulfo, ¿no? Todo está correlacionado. Y además estas temáticas que te dije también están relacionadas pues, con la propia vida de Juan Rulfo, porque él pierde a sus padres muy pequeño. Primero me parece a su padre y luego a su madre. Entonces, abandono, muerte, soledad, culpa, todas estos ingredientes de la receta de este libro, pues están relacionados con la vida del autor y lo puedes ver también en sus fotografías. Yo te invito a googlear las fotografías de Juan Rulfo. Creo que hay un libro que se llama Las 100 fotografías de Juan Rulfo, que es la esencia de este mundo y que puede hacerte este comparativo o tratar de visualizar, además de las películas, cómo es la soledad hecha pueblo, ¿no? Cómo es la soledad hecha tierra. Entonces, volviendo a lo que te decía, este silencio literario de Juan Rulfo, pues lo hace que sean todavía, que crezca todavía más un halo de misticismo en torno a sus obras, porque es que el tipo tiene 2 muy buenos libros, como te dije, En vida y uno Postmortem, que publican, y ese silencio literario para mí es magia. O sea, para mí la calidad importa muchísimo más que la cantidad, y el hecho de que tenga esas obras y sean únicas, pues hace muchísimo más misteriosa su obra, además de que puedes quedar bien por ahí y decir, si alguien no sabe de libros, puedes decir, me he leído la bibliografía completa de Juan Rulfo, ¿no? Puedes quedar bien, puedes decir, es mi autor favorito, me he leído la bibliografía completa, y si la otra persona no sabe, pues quedarás como un erudito, y estarás escondiendo el hecho de que solamente son 3 libros y por ahí algunos otros mini documentos o sus fotografías, ¿no? Entonces, el silencio literario de Juan Rulfo es algo que envuelve también a la obra. Hay que considerar también que esta obra fue publicada en 1955 y que justo cuando se publica, por este misticismo que ya te mencioné, por esta cosa lineal, que no lineal, pues genera como mucho desconcierto. La gente o los críticos, ya saben que están en desuso, pero los críticos eran los que calificaban los libros, ¿no? Y decían, este vale la pena y este es una porquería. No le entendían al libro de Juan Rulfo. Entonces tardó como en cosecharse y en decir, este libro vale la pena por esto y por esto, ¿no? Lo que pasa con los grandes genios, cuando lanzan algo que de pronto rebasa los cánones o lo que hasta ese momento se ha escrito. Y bueno, ahora ya ni decirlo, ¿no? Después de ese periodo de descifrar qué era, bueno, ahora ya comprendimos qué era y el mundo lo recibió, y es un libro que se ha traducido a un montón de idiomas. En torno a la película también te diría que no la he visto, la última. Sé que hay 3 películas, o sea que en el siglo pasado se hicieron otras 2 y que ahora hay una 3ª película, pero no la he visto, así que le fallé a mi propio club. Si estás viendo esto y eres de mi club, te fallé. No he visto la película, no me dio tiempo, pero me la estoy guardando porque siento que va a ser una muy buena obra. O sea, por quién la hizo, que estaremos ahorita hablando de eso, por la historia que representa y sobre todo por el marketing que le está metiendo Netflix, cuando menos en la publicidad, cuando menos en el asunto general de ver el tráiler y ver las entrevistas y todo lo que rodea la película, parece que va a estar muy chingona. Entonces, por todo esto que te dije, es la primera razón por la cual te recomiendo leer Pedro Páramo, que en resumen te diría es un librazo. La razón número 2 es porque representa a México de un chingo de maneras. A ver, Pedro Páramo, como te dije, se publica en el 55 y viene de un México post-revolucionario. O sea, tenía 20, 30 años que, digamos, estaba hablando de la revolución y sus consecuencias. Y en ese sentido estamos con un México muy particular, que incluso pasados los años, hoy a 2024, se sigue representando. Pero es el México post-revolución y sobre todo yo lo definiría en la imagen del cacique, el cura y el hacendado. O sea, la influencia que tienen estos 3 personajes en la vida cotidiana de México y sobre todo en la vida de un pueblito como lo es Comala, el pueblo donde se desarrolla el libro, que está completamente relacionado con
los pueblos de Jalisco en donde creció Juan Rulfo, ¿no? Esta suerte de llano, donde hubo gloria, pero ahora no la hay y la pobreza acecha y todos se conocen entre todos y entonces el cura sabe perfectamente quién es el bueno, el malo y el feo. Se refleja perfectamente en esta obra, pero se refleja perfectamente porque es parte del México que se fue construyendo después de la Revolución. Y entonces también en ese mismo misticismo muy a lo México, Comala, el pueblo, también es un personaje. O sea, tú te vas a topar que el lugar en donde se desarrollan las cosas, la tierra, el pueblo donde sucede todo, es un personaje que respira, que siente, que absorbe, que mata, muy a la cultura mexicana, ¿no? Del pueblo mágico, de la historia, del pueblo que está hecho de culturas, de tradiciones y que tiene un montón de cosas. Cada rincón tiene algo que contarte y cada rincón también está lleno de historias de tristeza. Entonces, Comala como un personaje es otro de los elementos en donde pues, tú te das cuenta que es leer a México, es como un pequeño resumen y legado de lo que significa México, ¿no? Otra que pues, no puede faltar y que lo vemos en nuestra tradición de Día de Muertos es pues, el hecho de que los muertos tienen voz. Los muertos, ya me prometí no spoilear, entonces no te voy a spoilear, pero cuando vayas leyendo el libro te vas a ir dando cuenta que los muertos tienen voz y los muertos se mueren, aunque suene así contradictorio, ¿no? Me refiero al se mueren por contarte una historia, o sea, se encuentran a un vivo, que es el personaje principal de este libro, y se mueren por contarle esa historia, ¿no? Luego ya te das cuenta que realmente ya estaban muertos, pero este vaivén entre cruzar el inframundo y recordar a nuestros muertos y abrazar a nuestros muertos. Es más, me iría más atrás. El origen del libro es que un tipo le promete a su mamá que va a ir a buscar a su padre y se lo promete a su mamá en el lecho de muerte. Mamá, estás a punto de morir, ¿tienes algo que decirme? Bueno, pues te quiero mucho, hijo, y esto. Ve a buscar a tu padre, Pedro Páramo, y reclámale lo que nos debe, lo que por derecho nos debe. La madre muere y entonces voy a ir a cumplir mi promesa de ir a buscar a mi padre tal como me lo dijo mi madre, ¿no? Como los muertos se honran y se cumple la promesa. Y luego vas a un pueblo a encontrarte más gente muerta que parece que no está muerta porque se quedó atrapada en este limbo, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la cultura de muertos, de Día de Muertos y el respeto y la honra que como mexicanos le damos a eso, se ve completamente reflejado en esta historia. Es como un permanente Día de Muertos estar leyendo este libro. Otro de los elementos también que tiene que ver con este mexicanismo, que es la figura de Pedro Páramo, el cacique que era alabado por todos en el pueblo y con todas podía y a todas embarazaba y a todos se chingaba, es Pedro Páramo, ¿no? Y no lo estoy alabando, quiero dejar muy en claro esto, estoy describiendo la maravilla que representa esa figura, porque también es el México post-revolución, el México revolucionario y el México post-revolucionario, el cacique del que tiene un montón de hijos y que a partir de esos hijos tienen esa historia, ¿no? Dicen que México es una tierra sin padre por esa situación tan cotidiana de la que se habla de padres que no ejercen su paternidad de distintas maneras, ¿no? En lo económico, pero sobre todo en la presencia, en el acompañamiento, en el cuidado del hijo. Y Pedro Páramo es eso, es el tipo que tuvo hijos con un montón de personas, con un montón de mujeres y luego no se hizo cargo. Y él estaba consciente de eso y vivía con plenitud de esa situación porque era el hacendado, el cacique que todo lo podía. Entonces, esa figura que nos encontramos en el México postrevolucionario, pero que en pleno 2024 aplica perfectamente, la puedes ver en este libro. Entonces, es uno de los elementos que también puedes decir, esto es México. Y repito, no lo estoy diciendo desde la maravilla de aplaudir y decir, ay, sí, qué romántico, qué bonito. Es describirlo. Describirlo porque eso hace la cultura y eso hacen las obras como esta. Y finalmente, otro de los elementos que también hace los mexicanismos, o mejor dicho, que también hace a esta obra una representación de México, pues son los mexicanismos, ¿no? A mí la más bonita, hay muchas, pero la que platicaba justo en el club y que me gustó un montón es tiliches, recoge tus tiliches, que es una palabra que pude haber escuchado de mi abuela y que mi abuela le trasladó a mi madre y que ahora lo escucho, ¿no? Sí, vino tu primo, llegó con todos sus tiliches, o sea, todas sus cosas, todo su equipaje, pero con una suerte de artefactos, ¿no?
Es el tipo que va cargando, dicen hasta el perro. Entonces, así como esa palabra tiliches, que es muy mexicana, te puedes encontrar otras tantas que narran esa forma de hablar, al menos yo diría de los abuelos, ¿no? De los abuelos y que en la medida se lo heredaron a los padres y que por supuesto va desapareciendo con estas tendencias a hablar cada vez más sajones, más anglosajones, ¿no? De adaptar más el inglés a ciertos conceptos, pues es difícil que hoy un niño diga tiliches y que lo normalice. A lo mejor le dará risa la palabra, pero no dirá tiliches. Entonces, por estos puntos que te decía, por los mexicanismos, por la figura de Pedro Páramo, los muertos, Comala como personaje, el cacique, el cura, el hacendado y la representación del México postrevolucionario, es la segunda razón por la cual te diría que leyeras Pedro Páramo, porque es México expresado en su esplendor. No te diría en su mejor forma, no es algo positivo, romantizado, no es en su mayor expresión, en lo bueno, lo malo y lo peor. La tercera razón por la cual te diría que vale la pena leer Pedro Páramo es porque menos es más. Es un librito pequeño. 120, 150 páginas tendrá dependiendo del formato en el que lo compres. Pero para hacer una historia tan compleja, tan grande, para contar tanto, 150 páginas es adecuado. Yo sé que no es un libro de 50, te diría un mini cuento, no. 150 páginas no es como algo mini, pero considerando, ya lo hablaremos ahorita, considerando que para replicar ese mundo y hacer su propia versión del realismo mágico, ya lo hablaremos ahora, Gabriel García Márquez hizo un libro de este tamaño, de no sé cuántas páginas, porque lo tenía por acá, pero no, de 100 años de soledad. Te das cuenta de la magia del hecho de que Juan Rulfo haya hecho 120, 130 páginas con una historia igual de compleja y maravillosa. Entonces, también vas a descubrir en este libro cómo una página bien contada te puede abrir un mundo de posibilidades y contarte una historia sin la necesidad de meter relleno. Aquí no vas a encontrar personajes de relleno que dices, bueno, ¿y este qué? ¿No? Todos tienen una razón de ser y todos te van guiando, te van armonizando en lo que significa la historia. No vas a encontrar escenas extra, o sea, que dices, este capítulo como que, este pedacito como que no, pues, sino que todo te va orientando, me parece, desde forma maravillosa a acompañarte al libro. O sea, el libro es lo que es. Me parece que Juan Rulfo dijo, hasta aquí, esto es lo que tiene que llevar, sale el libro, ¿no? Entonces, es un libro breve, lo puedes terminar rápido. Y esa sería la tercera razón por la que te recomendaría que lo leyeras, porque es un libro corto y comprueba que menos es más. En pocas páginas vas a encontrar un universo hecho historia. La cuarta razón por la que te invitaría a leer este libro es precisamente por el realismo mágico, que a ver, los más críticos, los más duros, tu compa el que levanta la mano y dice más que una pregunta, es un comentario y empieza a hablar media hora, dicen que el realismo mágico no es un estilo, que el realismo mágico no es una forma de escribir, sino que fue una estrategia de marketing que por allá en los años 50 se lanzó. O sea, el equivalente a ponerte un stand y decir realismo mágico como una campaña de una marca antes que, desde la perspectiva del autor, sentarse y decir quiero escribir realismo mágico. Eso es lo que dicen los más agrios y críticos de la literatura. Como yo no comparto eso, yo te diría que yo sí creo que el realismo mágico tiene que ver con una forma de escribir. Y yo lo resumiría en hacer, o sea, de una forma muy grotesca te diría es hacer que la mierda parezcan flores. Me explico de mejor manera. El principal referente, por supuesto, del realismo mágico es Gabriel García Márquez. Y en toda su obra puedes entender eso. Pero cuando empiezas a identificar qué significa el realismo mágico, te das cuenta que es conformar una historia en la cual se desdibuja la realidad. O sea, te está contando algo que dices, claro, esta es una historia real. Y de repente, boom, salieron mariposas del suelo. O llovió durante 50 días. Dices como que, a ver, espérame, esto ya no es tan real. Pero te lo está contando de tal manera que la magia y la realidad tienen una forma de embonar. O sea, no se ve tan forzado el asunto. Y sobre todo lo crees. Validas la historia y dices, ok, me está gustando, no está tan descabellado, ¿no? Ese es el realismo mágico. Pero le añadiría, con la frase que te mencioné, el hecho de que al final el realismo mágico te está contando una historia muy triste, muy cabrona, muy fuerte de procesar.
una realidad paupérrima de alguien al que le pasó algo muy cabrón. Sobre todo hay un cuento, la triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, de Gabriel García Márquez, donde vas a entender a la perfección esto que te estoy diciendo. O sea, es una historia maravillosa, cuando tú la lees quedas maravillado, y sin embargo te está hablando de todos los abusos en todo sentido que está viviendo una niña. Con este ejemplo lo que te quiero decir es que por esas razones coincido en que sí es una forma de escribir, y que Juan Rulfo es el padre del realismo mágico, porque te está contando la historia de un tipo cuya madre se murió, cuyo padre nunca le hizo caso, y que el único consuelo que le queda para darle sentido a su vida es ir a tratar de buscar lo que fue su padre. ¿Para qué lo va a buscar? No tiene ni idea. Está viviendo el duelo de que se murió su madre y le dijo, ve a buscar a tu padre. Y eso es lo único que le queda de su madre, una indicación, una plegaria antes de morir. Esa es la historia, si la tuviera que resumir en una hojita, es eso. Un tipo se le muere la mamá, el papá nunca le hizo caso, y sin embargo, como última plegaria de su madre, va a ir a buscar a su padre a un pueblo olvidado. ¿Qué le pasa allí? Bueno, eso lo hace aún más triste, pero eso lo tendrás que ver en el libro. Si lo pusiéramos así, es una historia tristísima, ¿no? Y sin embargo, cuando lo vas leyendo, te vas empapando de esa magia a tal punto que el libro, el 95% del libro te hace olvidarte de esa historia. Te lo recuerda en las últimas páginas, pero te hace olvidarte de esa historia y te vas más preocupando por el camino y lo mágico que se va encontrando en el camino. Entonces, por estas razones es que el realismo mágico me encanta, y por eso es que yo soy partidario de que el realismo mágico es una forma de escribir, y por eso es que me gusta un montón Gabriel García Márquez y por supuesto nuestro autor del que estamos hablando en este episodio, Juan Rulfo. Entonces, por el realismo mágico, esa sería la razón 4 por la que te diría que vale la pena leer este libro. Por el realismo mágico y todo lo que envuelve. Esta es la máxima expresión de realismo mágico. Tan es así que Gabriel García Márquez, lo que te dije no es mentira, él mismo dijo, yo leí hasta 30 veces Pedro Páramo antes de escribir 100 años de soledad, y me basé en esta concepción del realismo mágico, ¿no? Gabriel García Márquez era fan de Juan Rulfo, de ahí lo que les digo de esta versión rockstar. De verdad, Juan Rulfo es un gran rockstar del arte y vale la pena seguir su obra. Y bueno, 5, la razón 5 por la que te invitaría a leer este libro es porque tiene película. O sea, y no solo una, tiene 3 películas. Tiene una que se hizo en el 67 por Carlos Velo, ya la andaba cagando, Velo, y otra en el 78 por José Bolaños. Y bueno, como te dije recientemente, según yo, 6 de noviembre del 2024, patrocinada por Netflix, se acaba de lanzar la última versión. Se ve que metieron toda la carne al asador y que está relacionado con, hay una tendencia, te vas a dar cuenta que se quieren retomar los clásicos para volverlos libros. Ya le entró García Márquez, creo que se le va a hacer una serie, bueno, la obra de García Márquez, quiero decir. Y ahora sucede con Pedro Páramo. Entonces, tengo altas expectativas. O sea, la parte buena que te podría decir es que me emociona mucho el hecho de que la dirija Rodrigo Prieto, un tipo que en la dirección de fotografía es muy bueno, que está involucrado en Amores Perros y otras tantas obras en el tema de la fotografía. Pero la parte mala es que la hace Netflix, y que Netflix todo lo que toca a estos niveles, a estas grandes obras, pues todo lo vuelve eso, el sello Netflix. ¿Qué es el sello Netflix? Que ya todo da la sensación de ser igual. No importa lo que veas, todo parece ser igual, como que todo sucede en el mismo mundo, tienen los mismos finales, los mismos guiones, muy cuidados. Entonces esa es la parte que me preocupa. Pero la parte buena es el director y bueno, la propia obra, ¿no? Entonces lo dejaré ahí a la expectativa. Igual y después saco otro video hablando de que vi la película. Pero tienes 3 películas, o sea, de esta misma obra la puedes ver y enseguida puedes ir a buscar las 3 películas y puedes crearte esa opinión. Entonces tienes como que hilo de dónde jalar. Puedes comparar las versiones, los recursos, los métodos que se utilizaron en las 3 películas. Y bueno, siempre que un libro tiene película, está eso, ¿no? No digo que sea bueno ni malo, pero está eso. Te da para seguir jalando, te da para seguir encontrando entretenimiento, lo diría yo de forma general, ¿no? De forma pesimista te diría para que Sísifo siga cargando la piedra. Pero bueno, la razón 5 es porque hay película de Netflix, y si nos vamos más para atrás, porque hay
otras 2 películas. O sea, este libro tiene 3 películas y esa es la razón 5 por la que te invitaría a leerlo. Así que estas fueron las 5 razones para leer Pedro Páramo de Juan Rulfo. Un libro maravilloso, una chingonería y que como asterisco también te diría, por todas estas razones que te dije que te gustó, también puede no gustarte, ¿no? Puede que te cague el realismo mágico, puede que digas, yo no le entiendo por qué me está cruzando entre líneas temporales, si está vivo, está muerto, esta persona si existe o no existe, la soñó. Puede que te desespere, a mí me encantó y te invito a que le des una oportunidad. Lo puedes encontrar en la versión digital. Yo lo acostumbro a leer aquí en Kindle. La primera vez lo leí en... A ver si se ve allí. La primera vez lo leí en físico. No me alcanzaba todavía para tener... No sé si ya existía. No me alcanzaba para tener uno de estos. Era yo estudiambre. Y ya ahora lo leí en Kindle. Pero sí lo tengo. Aquí mira, verás que todavía hay espacio. Sí quiero comprar las obras de Juan Rulfo y tenerlas como que en físico. Son de las que se merecen estar aquí en el estante y olerlas y compartirlas y dejarlas que se hagan viejito contigo. Bueno, estas fueron las 5 razones para leer Pedro Páramo. Ya estaré sacando nuevos episodios. Ya me comprometí a decir que voy a sacar nuevos episodios, 1 por mes por lo menos. Así que nos vemos en YouTube, nos seguiremos escuchando en Spotify y está mi club de lectura. Te invito a que te suscribas, es gratis, dejo el link en los comentarios. Un libro por mes estaremos leyendo y estaremos leyendo, por supuesto, joyas como esta. Gracias y nos vemos.